Buenos días. Desde siempre fascinado por el arte, quisiera compartir con ustedes mi pasión por la vida y la obra de uno de mis artistas preferidos, el francoamericano Marcel Duchamp, con quien tengo mucha empatía. Y como para mí, conocimiento rima con compartir, tuve la idea de hacer una serie de conferencias. Con este teaser, quisiera darles un anticipo sobre estas conferencias, que se dirigen a todas las personas que desean conocer mejor aquel que el jefe del movimiento surrealista, el poeta André Breton, llamaba el hombre más inteligente del siglo XX. Para conocer mejor la vida y la obra de Marcel Duchamp, viajé por Francia, donde nació y donde falleció. En los Estados Unidos, donde se hizo famoso, y en Buenos Aires, donde vivió algunos meses. Visité también el Museo de Arte de Filadelfia, el MoMA en Nueva York, el Museo de Arte de Baltimore, la Tate Moderne de Londres, el Centro Pompidou de París y el Museo de Bellas Artes de Rouen. Asistí también en Buenos Aires y en Filadelfia a seminarios presentados por los mejores expertos, de los cuales algunos miembros de su familia. Y finalmente leí muchos libros, biografías, revistas y tesis sobre su vida y su obra. Antes que nada, debo confesar que llamándome Marc Dubois, el nombre de Marcel Duchamp me pareció siempre muy simpático, ya que da la casualidad que compartimos las primeras sílabas de nuestros nombres y apellidos. El azar, que se divirtió poniendo en conserva en su obra Trois Stoppages et Talons. Lo más notable en Marcel Duchamp es su filosofía de vida, que le hizo declarar retrospectivamente: quise utilizar el arte para tratar de hacer de mi vida una obra de arte, en vez de pasar mi vida haciendo obras de arte. Estamos lejos de las actitudes de algunos artistas contemporáneos que montaron verdaderas fábricas, empleando decenas de asistentes para inundar el mercado con su producción en serie. Una actitud que Marcel Duchamp siempre criticó cuando le dijo a un periodista americano: en París tenemos una inflación de pinturas. Los pintores venden su mercancía como si fuesen espaguetis. Una otra característica de Marcel Duchamp es la multiplicidad de sus talentos artísticos que le permitieron expresarse durante toda su vida a través de oficios tan diversos como dibujante, dibujando para las revistas satíricas durante su fase bohemia en Montmartre. Pintor, por supuesto, aunque abandonó la pintura a partir de los 26 años, después de haber llegado a su plenitud de pintor con su obra maestra, El desnudo descendiendo una escalera. Bibliotecario en la Biblioteca Sainte-Geneviève, lo cual le dejó mucho tiempo libre para leer y trabajar sobre su grande vidrio. Yo también fui un lector asiduo de la Biblioteca Sainte-Geneviève cuando cursaba la facultad en la misma plaza del Panteón. Creador de los ready-mades, el más conocido es la rueda de bicicleta, del cual el original se perdió, y por eso les muestro una réplica. Y también una interpretación personal certificada por respecto a su autor como no conforme. Editor con sus boîtes en valise, donde uno puede darse cuenta de su creatividad con la invención del museo portátil que se adecuaba tan bien a su estilo de vida nómada. Jugador de ajedrez que aprendió durante su juventud con sus dos hermanos mayores y que practicó toda su vida. Creador de instalación con la concepción y luego el montaje minucioso que tardó no menos de 20 años de su obra póstuma titulada Étant donné.
marchand de arte, en particular de su amigo escultor Brancusi, que lanzó en el mercado americano. Curador, como por ejemplo de la primera muestra internacional del surrealismo, donde André Breton le pidió de ser el generador árbitro. Coleccionista, invirtiendo una parte de su herencia en comprar esculturas de Brancusi. Actor en una escena muy divertida, donde juega el ajedrez con su amigo Man Ray. Y también diseñador de catálogos, como aquel con su humor típicamente duchampiano. Además de sus múltiples talentos, lo que encuentro fascinante, esta vez no más con el artista pero en el hombre Marcel Duchamp, son sus rasgos de carácter. Su espíritu francés, cuando pone cartas lascivas en la caja de correo de la muestra surrealista en los años 50. Su independencia, que hizo que retirara inmediatamente su desnudo descendiendo una escalera, cuando el jurado del Salón de Otoño le pidió cambiar el título considerado indecente. Y también su negación constante en adherir a todos los movimientos, ya sea el dadaísmo, con el cual tenía muchas afinidades, o después con el surrealismo. Su elegancia natural, que explica la extraordinaria recepción que le reservó la sociedad americana durante su primera estadía en Nueva York. Su gusto por la provocación, con el envío de su urinario firmado R. Mood a la primera muestra de la Sociedad de los Artistas Independientes de Nueva York en 1917. Y luego el nacimiento de su seudónimo Rose Sélavy, con el cual firmaría sus creaciones durante los próximos 20 años. Su fidelidad en la amistad con Francis Picabia, Guillaume Apollinaire y Man Ray. Y también con sus benefactores americanos. Su visión profética del arte, al lanzar el primer museo de arte moderno, llamado la Société Anonyme, 10 años antes del nacimiento del MoMA. Su ascetismo como regla de vida con sus pequeños estudios sin comodidad y sin teléfono. Ascetismo que le hizo responder a un periodista americano que se quedó boca abierta al enterarse del precio ridículo de su alquiler: mi capital es el tiempo, no el dinero. Su nomadismo, que hizo que tuviera un pie en los Estados Unidos, donde se naturalizó, y otro en Europa durante los 15 últimos años de su vida. Su atracción por el erotismo, del cual decía: es la cosa más generalizada en el mundo. Interés que encontraremos llevado a su paroxismo en su obra póstuma, donde transforma simplemente los espectadores en voyeurs. Su preocupación constante por el destino de sus obras, que le hizo manejar las donaciones de sus benefactores americanos con el fin de reunirlas en el Museo de Filadelfia. Su perfil bajo, que le permitió trabajar secretamente durante 20 años sobre su obra póstuma sin que el mundo del arte lo supiera, y que le haría declarar de modo premonitorio: los artistas de mañana serán underground. Entonces, si este anticipo le da ganas de saber más, déjenme invitarlos a recorrer juntos la vida y la obra de Marcel Duchamp. Este recorrido de la Butte Montmartre hasta el Greenwich Village y del Village hasta Montparnasse es de hecho un testimonio sobre la extraordinaria vitalidad de la vida artística y intelectual de la primera parte del siglo XX de ambos lados del Atlántico. Y parafraseando el telegrama que Marcel Duchamp enviara a su amigo Francis Picabia al enterarse de su fallecimiento, déjenme decirles hasta pronto.